Entonces, bueno, ahí Juan Pablo, sí, es el control cruzado. Si te da igual el valor del resultado cuando calculás al principio la sumatoria de la columna de costos, te tiene que dar igual que el acumulado total del cronograma financiero. Si te da eso, igual, llamémosle igual como dijimos en la clase pasada. Igual puede ser unos centavos más, unos centavos menos, pero no te puede dar de diferencia de 100 pesos más o menos, porque ahí ya estarías obviando alguna actividad de cronograma de red. Sofía dice, ¿el diagrama de Gantt es igual al diagrama calendario o son diferentes? Son lo mismo, es exactamente lo mismo. Si quieren, yo ahora denme unos minutos. Les había compartido hace un par de clases atrás un ejemplo de un Gantt en un proyecto que habíamos presentado. Si me dan un segundo, que lo busco. A ver. A ver, que se cambia el nombre nomás, o sea, se lo puede llamar de las dos formas. Sí, en la bibliografía que nosotros habíamos dado de base es el diagrama calendario, pero en realidad es el diagrama de Gantt. Solamente que cambia el nombre, lo único, pero la manera de leerse y de entenderse es exactamente lo mismo. Yo ahora les quiero compartir. Yo no sé si les había comentado la clase pasada, creo que había sido al segundo grupo. Ahí les comparto y les voy mencionando sobre el tema. Vamos a ver. Un segundito. Un segundito, chicos, que preparo todo. Perfecto. Ahí se llega a ver. Hola, ¿se ve la pantalla ahí por las dudas? Ah, buenísimo. Disculpe si pregunto, estoy tratando de configurar la computadora para tener un segundo monitor. Bueno, como les decía, por ejemplo, les quería comentar esto. Por ejemplo, este es un formulario que se había presentado hace ya casi 2 años con el tema del lanzamiento del trabajo en la incubadora de empresas. Nosotros dentro de la Facultad de Ciencias Económicas tenemos una incubadora de empresas que se llama Incubas, donde estamos trabajando docentes y alumnos también avanzados en la carrera para poder hacer asesoramiento y apoyo técnico a emprendedores de la provincia de Misiones. En este caso, el proyecto era la vinculación con aquellos emprendimientos que estaban buscando financiamiento en el Fondo de Crédito de Misiones. Entonces, hago esto, menciono para hacer extensivo la invitación a aquellos alumnos que quieran sumarse al equipo de trabajo nuestro. Después, si quieren más adelante, les paso más el correo de la incubadora y la manera en la que estábamos trabajando hasta no hace mucho tiempo. Bueno, les quería comentar directamente sobre el Gantt en particular. Vamos a ver, denme un segundito que lleguemos. Está acá. Cuando hablamos de una planificación de actividades, nos estamos refiriendo a esto, ¿sí? Entonces estamos definiendo, bueno, los meses tanto, en este caso van a ser meses, pueden ser días como en los ejercicios prácticos, pueden ser horas. Entonces uno va determinando una cantidad de actividades por proyecto y ustedes van a encontrar que el Gantt, una de las ventajas para programas simplificados o que no tengan tantas actividades, se hace bastante comprensible. ¿Sí? Esto, si ven ustedes acá, hasta junio se tenían actividades, pero con el tema de la pandemia en el 2020 extendimos todas las actividades hasta entrado el 2021.
Así que para que ustedes vean que el Gantt tiene una aplicación real, frecuente y sobre todo que es una manera clara de ver las actividades en qué momento se deben ejecutar. ¿Sí? Esto es a modo de mención sobre la aplicación real que tiene la herramienta. A ver, me dice, profe, buenas tardes, le consulto, ¿el diagrama de PERT es igual al diagrama de redes? No. No y sí. Sí, pero no. En realidad vamos a compartir, dame un segundo que vuelvo a compartirles lo que ustedes van a encontrar en el, vamos a ver, en docencia, dame un segundo que encuentre el cuaderno. Ahí está. Ustedes van a encontrar tanto en la guía práctica, apenas arranca la guía práctica, cuando estamos hablando de programación por proyectos, la diferencia entre CPM y el PERT. Está, acá dice técnica de revisión y evaluación de programas PERT y la comparación entre el PERT y el CPM. ¿Alguien se anima a decir cuál es la diferencia entre los dos? Si alguien leyó muy, muy remotamente o si lo dieron en la materia anterior que era Admon. ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia? Que lo van a encontrar también. Deben un segundo. Que Profe, ¿se me escucha? ¿Cómo? ¿Se me escucha? Sí. Puede ser que el CPM utiliza tiempos determinísticos y a diferencia del PER utiliza tiempos probabilísticos. Exactamente. Para llevarlo bien al llano, a lo más llano posible, es que en el CPM nosotros trabajamos con fechas ciertas. Está con días específicos de duración. Y en el PERT lo van a encontrar con un modelo probabilístico, o sea, una estimación más o menos aproximada de la duración de la tarea. Es mucho más engorroso hacer la actividad, pero yendo a la práctica es muy difícil decir con total certeza, bueno, esta tarea va a llevar 2 días, por ahí puede tener una variación, pero nosotros lo vamos a hacer solamente por CPM, que serían las fechas ciertas. No sé quién me habló recién. Axel es mi nombre. Axel. Sí, gracias Axel por el aporte. Después veo Milka, creo que dice, no llegó a leer bien, Belén. Profe, si en el ejercicio no me da el costo día de reducción, ¿de dónde saco? Habíamos mencionado, denme un segundo que voy a volver a abrir los ejercicios de CPM, así vamos charlando sobre lo cierto. Este es lo que habíamos subido el otro día, me demoré, le pido disculpas a la hora virtual, pero ya está disponible, ya vi que lo habían compartido en el grupo de WhatsApp. Si nosotros no le llegamos a dar este dato, ustedes lo que tienen que tomar es el costo diario de la tarea. ¿Sí? Tendrían que hacer 100 dividido 5, que va a ser el mismo número, monto, del costo unitario de acá. Si nosotros no le llegamos a dar el costo del día de reducción, ustedes tendrían que tomar eso. ¿Se entendió? Ahí te leo por el WhatsApp, por el chat, si no tenés el micrófono disponible. ¿Ok? ¿Alguna consulta más, chicos? Pregunten sin miedo. Hola, hola. Bueno. Arrancamos entonces con documentos comerciales. A ver, vamos a chusmear.
Vamos a cerrar todo esto que no viene al caso. Sí, en documentos comerciales, denme un segundo que me acuerdo dónde estaba en la guía práctica. Acá estamos. Van a encontrar en la guía práctica, chicos, lo van a encontrar en la página 30, ¿sí? Cuando comienza a hacer el desarrollo de la guía práctica. Acá dice documentos comerciales, formularios, operaciones, ¿sí? Lo que vamos a ver que los documentos comerciales o los formularios, como se le conoce, son el sustento o el respaldo de las operaciones que realizamos cotidianamente entre personas o entre empresas, ¿sí? O entre empresas y personas. Por ahí uno dice formularios, documentos comerciales y uno tiende a pensar que es mucho más muy complejo, queda muy lejos de la realidad cuando somos solamente estudiantes y cuando ciertamente los documentos los tenemos todo el tiempo dando vueltas, desde el viejo boleto de colectivo cuando no se pagaba con SUBE, o desde que te dan un recibo en un ticket o una factura, todos esos son documentos comerciales que dan el respaldo y hacen el cierre formal de la operación que se está tratando de llevar a cabo. Acá, por ejemplo, dentro de las actividades, acá en la vieja normalidad que teníamos antes, por ahí hacíamos esto un poco más dinámico en el tema de buscar información por internet, en los teléfonos donde se podía, y hacíamos un relevamiento, como para saber dónde estábamos parados respecto al conocimiento del tema. Investigar, dice, los documentos formularios que se utilizan en distintas organizaciones pequeñas y medianas del medio. ¿Por qué hacemos esta aclaración y no ponemos grandes empresas si siempre tratamos de estudiar General Motors, Coca-Cola? Porque en realidad no tengo la estadística cierta, pero no sé, un gran porcentaje de los profesionales que egresamos de la Facultad de Ciencias Económicas de acá de la UNAM, vamos a trabajar con empresas del medio, no muy grandes. O sea, son muy pocos los que van a llegar a las grandes empresas, sino que más bien vamos a estar o siendo propietarios de alguna empresa familiar, gerenciando alguna empresa, puede ser, pero por eso sí o sí hay que ir a la mínima escala para tratar de entender los aspectos básicos. Después, para complicarla siempre hay tiempo, siempre hay manera de complejizar un problema que por ahí, para entender, no se justifica hacerlo. Después, esto lo vamos a ver después de algunos modelos, consiga copia y verifique los datos preimpresos. ¿Cuáles son los procesos típicos de una organización? Que lo vamos a ver con la rueda operativa. Determine a qué procedimiento del proceso organizacional corresponde cada formulario que se están analizando. Este ejercicio, sobre todo el 4, nos va a ayudar para empezar a ablandar un poco el cerebro respecto a lo que va a ser el tema más pesado, que es de la práctica del sistema, que sería los cursogramas. Los cursogramas es el procedimiento gráfico de la secuencia y distribución, generación y distribución y archivo de los documentos dentro del proceso administrativo. Eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Capaz que tengamos algunos profesionales que vamos a ir invitando para charlar en las respectivas clases, como para romper un poco el mito ese de que solamente se da en la facultad lo que es cursograma, diagrama en bloque o planificación de formularios. Entonces, a mí me parece que es muy enriquecedora la experiencia por ahí de profesionales que no son docentes y que están insertos en el mercado laboral y trabajan todo el tiempo con este tipo de temática. Después, la clasificación de los formularios obligatorios y los optativos. 6. Clasifique los formularios en internos y externos a la organización y luego el procedimiento bajo análisis. Determine en cada formulario cuáles son los datos obligatorios. Después consiga las reglamentaciones vigentes. Eso estaría bueno que ustedes vayan, sobre todo para ir masticando un poco el texto o la manera de redacción profesional que ustedes van a encontrar el día de mañana.
las normativas, las resoluciones, todo eso tiene un lenguaje técnico bastante especial que estaría bueno que mientras más temprano nos vamos familiarizando, mejor a la larga va a ser para ustedes a la hora del entendimiento. Después, determine en cada formulario cuáles son los datos obligatorios. Bueno, eso lo habíamos hablado. Sobre todo el tema de qué es la hoja de ruta. Yo le consultaría a ustedes qué es la hoja de ruta para ustedes. ¿Qué entienden por hoja de ruta? De paso aprovecho para tomar un mate. ¿Alguien se anima a decir o entiende qué es la hoja de ruta? Si quiere buscarla en Google, que lo busque, no hay problema. No es un parcial, ni mucho menos. Quiero que sea algo un poco más dinámico para romper un poco este frío de la computadora. ¿Puede ser, profe, una forma de cómo vamos a llevar a cabo las actividades y los temas que vamos a realizar? Sí, eso es lo que es planificación, pero en este caso en particular, la hoja de ruta se va a referir a cómo va a realizar una empresa. ¿Sí? La hoja de ruta es cómo va a realizar una empresa la distribución de sus productos dentro de un mercado de clientes. En este caso particular, vamos a ver cómo va a generar una interacción con terceros. ¿Sí? Una hoja de ruta va a ser eso. Sería como básicamente el CPM, que sería una hoja de ruta, también, o sea, como vos me dijiste recién, no sé quién me habló. Yo, Sofía. Sofía, en la parte de planificación, el CPM vendría a ser un equivalente a una hoja de ruta, pero en formularios y en documentos comerciales, la hoja de ruta le va a indicar a quien maneja el camión o el vehículo de distribución cuáles son los clientes que tiene que ir a visitar, a dejar la mercadería y la secuencia. Está el punto del A, el B, el C y el D. Como un ejemplo, por ejemplo, mencionamos, tenemos un negocio en López y Planes, vamos a llamarlo el López y Planes y Avenida 115. ¿Sí? Tenemos un negocio ahí de distribución mayorista. Tenemos que llevar mercadería a Villa Cabello, tenemos que llevar mercadería al centro, tenemos que llevar mercadería a Miguel Lanús y tenemos que llevar mercadería a Garupá. ¿Sí? Si nosotros no tenemos la hoja de ruta a disposición con el análisis, no va a ser muy probable, pero podría llegar a pasar que digamos, bueno, es lo mismo ir acá a Villa Cabello directamente, después me voy a Garupá, después me vuelvo al centro y termino en Miguel Lanús. ¿Sí? Esa es la idea, estoy yendo al extremo, de decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia? Como ya habíamos mencionado ese término en la clase pasada, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia en la distribución? ¿Para qué? Para reducir tiempo y costo. ¿Sí? Entonces, vamos a llevar al caso, no de reparto de distribución, pero sí a un reparto a domicilio. ¿Sí? Tenemos un negocio que tiene envío a domicilio. Entonces yo tengo que delimitar, bueno, el cliente, esta ronda de pedidos tengo que llevarla a cliente A, cliente B, cliente C, cliente X. ¿Dónde tengo determinado los clientes y cuál es la secuencia del recorrido que a mí me va a hacer ahorrar costos de traslado y en tiempo? ¿Sí? ¿Se entendió? No quiero ser muy repetitivo, pero es importante que tengamos en cuenta que esto es de aplicación diaria absoluta en todo tipo de organizaciones, la parte de documentos comerciales. Si hago una pausa, aguántenme que me tomo un mate así, no me va a doler tan rápido la garganta para hablar. Entonces, bueno, ya hablamos de la hoja de ruta. Y acá ya en el ejercicio 9 tienen ustedes para realizar una actividad, para ir poniéndole las operaciones que respaldan. ¿Sí? Dijimos que los documentos comerciales son operaciones puestas en
un respaldo, en un backup que tengamos como seguridad. A ver, un segundito. Sí, avanzamos entonces. Bueno, pero esto ya sería como el resultado de haber llegado a la explicación de la clase que queremos dar ahora. Entonces, vamos a compartir. Documentos comerciales. ¿Sí? La portada ya me quedó del año pasado, que lo habíamos armado para el tremendo lío que había sido la adaptación de la virtualidad, que no sabíamos cómo estábamos. Bueno, así que sepan disculpar si por ahí está medio desactualizado, pero las menciones específicas que se requieren las vamos a ir haciendo, pero en principio tendría que estar todo más o menos similar a lo que se había armado en este momento. Recuerden, pregunten, hablen lo que necesiten, sáquense todas las dudas y charlamos al respecto. ¿Ahí se ve más grande por las dudas? Sí. Sí, profe, está bien. Bueno. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar hacer es... Profe, una pregunta. Sí, ¿quién me habla? Macarena. ¿Ese documento está en el aula virtual? ¿El documento este? Sí. Ah, bueno. Bueno, gracias. Gracias por la colaboración, porque no me acuerdo si lo había dejado o no, y está bueno que me hagan esa pregunta, sí. Resolvemos las dudas. También está en YouTube el video explicativo de esto. Por ahí la diferencia de lo que ya hablamos, que de YouTube a esto, uno puede explicarle de alguna manera sobre algún caso lo más reciente posible, o está sujeto a consultas que quieren hacer en tiempo real. Por ahí el video un poco más enlatado y no responde a consultas que puedan surgir. Entonces, dijimos, ustedes como futuros profesionales, cuando, sobre todo para el licenciado en administración de empresas, que van a tener que usar la tesis para terminar la carrera, también en investigación o en alguna instancia de trabajo para contador, van a necesitar hacer, como todo, un marco teórico. El marco teórico es el sustento de lo que ustedes están por hablar, ¿sí? ¿Cuáles son las bases o por qué ustedes van a hacer o anotar lo que van a hacer o anotar, ¿sí? Es el fundamento, es el antecedente de que ustedes deciden como base. Entonces, a manera introductoria, ese marco teórico podría llegar a ser, a colación, este análisis previo que figura acá. Ahí está. Ahí, Alan pregunta si alguien sabe el link del grupo de CISAD. Tengo entendido que el grupo de CISAD está lleno de WhatsApp y están usando, me parece que Telegram. Si no estoy equivocado, algún alumno o algún compañero o compañera que quiera responderle ahí a Alan. Sí, los grupos de WhatsApp están llenos. Hay uno de Telegram, pero no se comunican tanto todavía. Ah, ok. Así que, Alan, estate atento. Ahí, ese es un grupo nuevo para los que se quieran sumar, que hicimos con varias personas que quedamos afuera del otro grupo. Así que si se quieren sumar y quieren compartir ahí también estaría bueno. Gracias. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? ¿Los excluidos? Sí, los que no tenían lugar en el otro. Los nuevos. Bueno, ahí únanse. Yo no estoy en ese grupo, pero me pueden escribir por acá y no hay problema. De todos modos, disculpen la insistencia, pero lo que no se aclara, después queda pendiente,
le vuelvo a escribir. Profe, Sí, dispare. yo tengo una consulta con respecto a la práctica anterior. La procedencia, puede ser procedencia, aparece en algunos puntos y quería saber si en todos hay que hacerlo o no, depende de lo que nos pidan. ¿Quién habla? Mariel, Ariel. sí, precedencia, perdón. Sí, perdón. Vamos acá. Vamos al inicio. Esto creo que les había mencionado que en realidad parece como que a ustedes les complicaría la vida y en realidad es como una ayuda a memoria para saber cuáles son las actividades que hay que hacer antes para poder graficar esa. En realidad, ¿desde dónde viene? Por ejemplo, la 1-2 se grafica desde el nodo 1, que viene de la 0-1. No siempre aparece, pero cuando aparece es más una ayuda, pero se la ve como una amenaza más que una ayuda. Acá, por ejemplo, en el ejercicio número 2, acá la precedencia muestra que acá hay un error a la hora de escribir la tarea. Por ejemplo, acá en la tarea 4.4 no existe la tarea 4.4, o sea, hay un error. Y acá en la precedencia podemos ver que tenemos que tener la actividad 0.2 y la 1.2. Entonces, si ambas terminan en el 2, quiere decir que esta actividad es 2.4, no es 4.4. ¿Sí? Sí, profe, pero por eso he consultado si en algunas no dice, habría que ponerlas igual o no. No. Esto es a manera informativa. Nosotros no se la vamos a pedir que ustedes pongan una columna de precedencia, porque primero que no sumáis nada, y segundo, a ustedes los complica con el horario que le damos para resolver el ejercicio. Bueno, muchas gracias, profe. Ahí en el chat vuelvo a mencionar y las veces que haga falta lo vuelvo a decir, me pueden escribir al correo para ir respondiendo todas las dudas o las consultas que vayan teniendo. Para el reconocimiento de la materia, abro un paréntesis de documentos comerciales y la parte práctica, para el reconocimiento de la materia de las partes cursadas con anterioridad, que tengan la vigencia aún de esa regularidad, tienen que escribir al correo CISAT fce2020@gmail que estaba dando vueltas. Nosotros no administramos de la parte práctica todas las regularidades de los alumnos que nos escriben. Eso es un aviso parroquial. Cierro paréntesis, pregunto si quedó alguna duda sobre esto y si no, sigo avanzando con documentos comerciales. Bueno, silencio otorga. Avanzamos entonces con documentos. Entonces, como mencionamos, como vamos a ser futuros profesionales en ciencias económicas, nosotros tenemos que empezar a pensar que todo lo que nosotros vamos a hablar, todo lo que nosotros vamos a trabajar, tiene que tener como mínimo un sustento en el marco teórico o haber leído algo para no ser un improvisado y cometer errores que por ahí se pueden evitar. Habiendo tenido un concepto de dónde vamos a arrancar y con qué herramienta vamos a disponer. ¿Sí? El marco teórico que nosotros le vamos a dar es producto de elementos de un sistema de información que está en el libro de Magdalena Fernando, que ustedes ya lo dan para teoría. ¿Sí? Entonces, un concepto muy, pero muy importante es diferenciar planificación tradicional de la planificación prospectiva. Esto por ahí suena medio técnico y medio abstracto, pero ustedes lo han, justamente creo, lo han dado en Admon. ¿Cuál es la diferencia entre administración y administración estratégica? ¿Alguien se acuerda más o menos de la diferencia? Sé que me pongo medio teórico con esta parte, pero me gustaría
que entendamos de dónde partimos. No me dejen solo. La administración, la clásica, lo que trabajaba era de, yo planifico y voy, o sea, planifico y hago toda la secuencia de las etapas administrativas y después caigo, como resultado de esa planificación, caigo en un lugar nuevo, desconocido, a donde me llegó. La diferencia entre planificación tradicional, que es la administración, y la administración estratégica, es la planificación prospectiva. Esto quiere decir que yo me posiciono en un futuro, vamos a llamarle futuro deseado, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están en tercer año, mi futuro deseado, dentro de 2 años yo ya estoy recibido. Me imagino que el 99% del grupo va a cumplir eso, no me queda ninguna duda. Pero por lo menos el deseado. Entonces, si yo planifico eso, bueno, tengo que volver al presente y empezar a trazar una planificación con objetivos más cortos, con metas, con cuotas, que a mí me permitan ir alcanzando parcialmente ese objetivo a largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a llamarle. Ustedes están ahora cursando tercer año. Ponele que en primer año ustedes se planificaron ¿qué? O sea, primer año es 2019. Ustedes se planificaron que en el 2021 iban a estar dando la mejor materia de toda la carrera, que es sistemas administrativos, por lejos, me imagino. Y dijeron, bueno, yo necesito aprobar todas las materias al día del plan de estudio en primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre, cuarto cuatrimestre, hasta llegar al quinto cuatrimestre, que sería en el plan de estudio. ¿Se entiende más o menos la idea? Por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, quiero poner un negocio de acá a un mes, como el CPM, tengo que planificar todas las actividades para lograr hacerlo y dentro de un mes tener el negocio funcionando. Bueno, dejando de lado el chiste de la mejor materia de la carrera, porque me parece que no tengo quórum con esto, vamos a hablar de la planificación de los procedimientos y el sentido del diseño. Nosotros, si tenemos en el método tradicional de hacemos entrar algo a un proceso y obtengo una salida apoyada en archivos, pero yo no sé qué tan buscada es esa salida. Entonces, lo que yo me tengo que posicionar va a ser en un futuro deseado de la salida. Bueno, por un lado vamos a tener acá datos y acá vamos a tener la información. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre datos e información? Hello. Me respondo yo solo. Ya parezco los memes de Instagram que aparece el docente respondiendo. Disculpe, profe. Sí. ¿Me escucha? ¿Quién es el valiente? Bruno. Sí. Puede ser que, digamos, la información surge de procesar todos esos datos, como depurarlos y podríamos decir que luego del proceso obtendríamos la información si se trataran de datos. Exactamente, es correcto. Lo que nosotros tenemos que entender en esta instancia es lo que, por ejemplo, si vos estás como usuario de esta salida, ¿sí? Vos necesitas esta salida acá para tomar tus decisiones en tu trabajo. Por eso entonces le das entrada a una cantidad de datos, lo procesás a través de formularios y tenés tu salida, que es la información para la toma de decisiones. ¿Sí? Ahora, lo que es información para vos, para un
para un estado, o sea, para un escalón más arriba, por ejemplo, llamémosle, vos tenés acá todos los reportes diarios de los vendedores, ¿sí? Y vos sos el jefe de ventas. Entonces, haces el proceso y tenés acá el reporte diario de todos los vendedores para tomar las decisiones para el día siguiente, ¿sí? Cómo estuvieron los indicadores de gestión. Ahora bien, esta información que para vos hoy es información, al día siguiente o en el mismo día, al finalizar la tarde, por ejemplo, para la gerencia o para el dueño, va a terminar haciendo información porque va a cruzar todos esos informes diarios para meter el informe mensual acá, o quincenal o semanal. ¿Sí? Siempre la información que nosotros tenemos como salida va a ser un dato para un subsistema más grande. O para el sistema más grande, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Por ahí, para lo que nosotros es información, para la otra persona es solamente un dato, porque necesita mucha más cantidad de flujo de información para procesarla y tomar una medida de gestión. Entonces, como dice acá, el sentido de información es de izquierda a derecha, de entradas a salida. Chocolate por la noticia, me van a decir ustedes, pero bueno, es así. Entonces, el escenario futuro deseado, lo que tenemos que hacer acá es la salida que yo espero para generar los archivos o el sustento y de ahí esperar las entradas que le den forma a los procesos. ¿Sí? No arranco por la entrada, arranco por la salida. ¿Sí? Decir, bueno, yo necesito tal información o la planilla de Excel. No se trabó la imagen. Sigo hablando de esto, Juan. Me quiero frenar acá un poco para entender de dónde va a salir ustedes la importancia cuando estén trabajando. Sí, por ejemplo, una planilla de Excel, ustedes necesitan entender qué es lo que quieren que esa planilla de Excel les dé a ustedes. Qué información ustedes están buscando para hacer las columnas, las tablas, rellenar los valores, todo. La lógica de diseño entonces sería diseño de salidas, definición de archivos, establecer las entradas y el proceso de información. ¿Sí? Dicho esto, a manera introductoria, ahora vamos a pasar a un poco más al llano de la reglamentación. Acá sigo un poquito en la teoría, pero ya me estoy trasladando un poco más a la práctica. ¿Sí? Práctica de todos los días. Las empresas se clasifican en dos instancias. Vamos a llamarle solamente las empresas privadas. No nos vamos a meter con exento, con no grabado, no nos vamos a meter con todo ese reglamento que ustedes después lo van a ver en impuestos y de una mejor manera y forma. Solamente a manera de mención vamos a introducir lo que es el régimen general, el RI, o responsable inscripto, y qué tipo de documentación va a sacar, porque esto es muy importante. ¿Sí? Vemos muy seguido, pero muy seguido, en la práctica, alumnos que han pasado por la facultad y cuando van a hacer la ejecución de un formulario no saben si es A, si es B o si es C. Eso es muy importante porque nos califica a nosotros como profesionales que vamos a hacer. Entonces, ahí dice que cuando se trata de operación entre un responsable inscripto y un monotributista, consumidor final o exento, el responsable inscripto deberá emitir comprobante tipo B. ¿Sí? Esto es importante. Siempre es B. Después, ahí ya va a haber tres tipos. El A con la licencia operación sujeta a rendición tipo M. Eso no se lo vamos a tomar, pero sí me gusta hacer la aclaración en principio de esto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Fernanda González compartió. Perdón, mandé, eso está en el aula virtual, es un documento en donde se ve bien en imagen lo que usted está explicando. Exactamente, es esto. Sí, ese. ¿Sí?
Por eso, primero Ese, quería darle la introducción para después pasar a mencionar el resumen, pero sí está bien que lo haya compartido y también agrego que está en el aula virtual esto disponible para ustedes. Y en YouTube también. Bueno, seguimos con esto. Entonces, de responsable inscripto a alguien que no es responsable inscripto, en las generalidades va a ser el B, ¿sí? La factura B. De responsable inscripto a responsable inscripto va a ser A. Y el monotributo, esto es lo que muchos, o generalmente se ve, es que el monotributo solamente puede emitir la factura C. No importa a quién va destinado, es siempre C. ¿Sí? A ver, Yaira dice, puede volver a la filmina anterior. Decime, Yaira, ¿qué consulta hay? ¿O qué querés que repitamos? Esto está en el aula virtual, por la duda, Yaira, si querés verlo con mayor detenimiento. Esto acá de factura. Por ejemplo, la tipo M se suele ver cuando tiene alguna observación por AFIP la persona o la empresa que está emitiendo el comprobante, ¿sí? Ahí la factura M ya le retiene ganancia y le retiene IVA a ese responsable inscripto. Pero eso ya es más técnico, más específico, no vayamos muy al hueso todavía. Entonces, tenemos acá, esta leyenda, desde el 1 de abril de 2019, todos los monotributistas, no entendí ahí, Juan, el link que compartiste, pero, está, link directo. Todos los monotributistas, sin importar la categoría que estén encuadrados, deberían emitir sus comprobantes originales en forma electrónica. ¿Está? Si me dan un minuto, chicos, ahora se me está ocurriendo una idea de mostrarle. Deben 2 minutos que entro a la página de AFIP para que ustedes vean hasta dónde llega la AFIP conociendo nuestros datos. Denme un segundo, que les voy a compartir pantalla de esto, si me deja. A ver, denme un segundo. Que entro, me parece que va a ser más práctico que se los comente teniendo esto. A ver. Un segundo, chicos, disculpen la demora. Nos están dando la página de AFIP. A ver. No están dando la página de AFIP. Bueno, se me aguó el ejemplo que les quería dar, pero no importa. Seguimos. ¿Dónde habíamos quedado? Acá. Ustedes van a ver cuando vayan a un negocio, cuando vayan a un negocio, van a ver que el controlador fiscal, hay 2 tipos de controlador fiscal. Van a encontrar el que es de generación vieja, el que hace un montón de ruido, que imprime por tinta todavía, que es el más clásico, y después van a tener el de la nueva generación, que es el que ya imprime por calor, ¿sí? El que ya imprime con código QR también. No sé si ustedes lo pueden llegar a diferenciar cuál es cuál, pero a ver si tengo acá uno. Exactamente, el láser es la nueva generación de documentos. Déjame un segundo, a ver si tengo alguno en la billetera para mostrar la diferencia, porque me parece que es recontra práctico que ustedes vean cuál es la diferencia. A ver, son un poco más anchos. No,
tengo, a ver, un segundo, chicos, disculpen la desprolijidad. Acá estamos. Este es medio estropeado, pero este es el tradicional, no sé si se llega a ver ahí. Está acá. Profe. El que ustedes ven. Este es el tradicional. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de tecnología que implementó? Que el láser, el de nueva generación, la FIP ya lo sabe de antemano, sin tener que ustedes informar a la FIP los movimientos. La FIP con eso ya sabe en tiempo real la factura que han emitido o que a ustedes le han emitido. Eso sobre todo a la hora de hacer la declaración de las actividades para sus clientes o las empresas que sean de ustedes o estén trabajando. Después les voy a pasar algo un poco más prolijo a esto que estuvimos haciendo recién, pero bueno, sobre la marcha se me iba ocurriendo que podía ser útil. Ahora, ¿cuántos ejemplares deben emitirse? Dice la norma que deberán emitirse como mínimo 2 ejemplares, original y duplicado. Los ejemplares del comprobante que se emita tendrán el destino que para cada uno de ellos se asigna seguidamente. Original. Será entregado en todos los casos al adquiriente, prestatario, locatario, mandante, comitente o de corresponder destinatario del bien. Duplicado quedará en manos del emisor para su procesamiento administrativo, bla, bla, bla. Lo importante que nosotros tenemos que entender es que el duplicado en caso de existir, porque hoy, por ejemplo, el contador fiscal de segunda generación nueva ya no emite duplicado. Sí emite duplicado el que le mostré recién, en color amarillo, que uno lo tiene que archivar durante 10 años. ¿Sí? Que eso lo vamos a tocar ahora en las próximas diapositivas. Bueno, el duplicado siempre queda para quien lo emite y el original siempre queda para quien lo recibe. ¿Está? Por ejemplo, hoy ya hablar de duplicado y original y duplicado queda un poco más a la antigua, porque por ejemplo en las facturas electrónicas, al ser electrónicas, se mandan las 3 copias al mismo tiempo. No podés decir, bueno, yo quiero generar el PDF únicamente de la original. No se puede porque es el archivo que por defecto de AFIP te lo sacan en 2 veces. ¿Queda claro hasta ahora? ¿Se entiende más o menos? Profe, ¿podría repetir para quién queda el duplicado y quién se queda con el original? El duplicado siempre es para quien emite el comprobante. Siempre para el que genera. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Axel. Axel, el original, por ejemplo, cuando vos estás como cliente, yo estoy como vendedor o la parte vendedora o proveedor, si vos venís al negocio mío o me comprás algo por WhatsApp o por internet, a vos te va a llegar la factura y la factura va a ser la original. La duplicada, el duplicado va a quedar para mí siempre. Perfecto. ¿Está? Por eso muchas veces cuando a ustedes, por ejemplo, los negocios para ahorrar costos de impresión y esas cosas generan la factura electrónica y te piden el correo y te dicen, bueno, te mando la factura del correo. Y generalmente te llegan las 3 copias, original, duplicado y triplicado. Pero a ustedes, como clientes, solamente les interesa el original. Profe, ¿y eso es para todos los documentos o solamente para la factura? Las cantidades de formularios depende el uso que vos necesites. Acá depende los ejemplares que se necesiten. Claro, hoy, por eso te digo, acá dice Juan, los QR como factura. O sea, vos lees hoy el QR y eso te ayuda un montón. Vos podés hacer QR de absolutamente todo.
Eh, no sé si ustedes quieren, yo les puedo ir mostrando algunas herramientas para hacer, o las páginas que ustedes ya la deben recontra conocer, o por lo menos yo las voy utilizando en mi día a día para generar códigos QR o códigos de barra para productos que nosotros creamos. Si a ustedes les interesa, yo les puedo ir mostrando las páginas por lo menos. A ver, no me quedé mucho por las ramas, pero me parece que esto es lo bueno de diferenciarse de las clases que están grabadas en YouTube, que uno puede ir improvisando dentro de lo que se pueda para ir mostrándoles lo que realmente se hace. Ahí dame un segundito que les comparto. A ver, un segundito. Ahí estoy acá. Que me mareo. Ahí estamos, ahora sí. Me voy a esta página. ¿Dónde estaba la página? Acá está. Tiene un nombre medio técnico, pero es barcode, o sea, generador de código de barra. Uy, no se me ve nada, espérate que no se ve nada. ¿Qué toqué? Ay, ¿qué toqué? Acá está. Ahora sí se ve. Vamos a cerrar. Esta, por ejemplo, es la página que yo les hacía mención, que ustedes pueden generar todo tipo de código de barras, hasta código de Wi-Fi. Por ejemplo, ustedes tienen un negocio y quieren decir, bueno, vos querés Wi-Fi, vamos a ponerle, no sé, esto acá, lo que sea, vamos a improvisar. Vamos a ponerle el CISAT 2021. Contraseña CISAT, vamos a poner, qué sé yo. Está, y ahí lo podemos descargar. Entonces a ustedes les va a leer este código QR para hacer el código. A ver, denme un segundo que. Ahí estamos. No sé si se ve la pantalla, a mí me generó un código QR específico del código de Wi-Fi que nosotros pusimos. Esto a ustedes les sirve para hacer los links, si quieren hacer páginas o las cartas online o lo que ustedes quieran. Ese QR se coloca en algún cartel o en la pared. Exactamente. Vos querés usar el código de Wi-Fi, vas y escribís eso. O lo pones dentro de la carta si tenés un restaurante o lo que sea, un kiosco. O si querés información sobre algo, decís, bueno, escaneé el código QR y ahí te sale la información. Esa es una.
Acá estoy, me fui. Acá estoy. Perdón, gente. ¿Dónde les había quedado mintiendo a ustedes? En general del código QR. ¿De quién es el Firulais que está ahí dando vuelta? Me parece que me fui por las ramas, pero quería mostrarles esa herramienta para que ustedes puedan utilizar. Dice Juan, a ver, en Japón hicieron un QR con drones en el cielo para poder que la gente se descargue un juego. Ah, ya es otro nivel. Brites Lisandro, se fue a comprar la carne para el asado. No se confunda, doctor. La carne la pone usted y yo pongo el vino. Ahora, bueno, seguimos con lo que nos reúne a nosotros. Hoy ya comprar un pedazo de carne es comprar un departamento en Mar del Plata, más o menos. Pero bueno, cosas que pasan. Avanzamos entonces. Estamos hasta acá. Entonces, ¿cuántos ejemplares deben emitirse? ¿Se escucha ahí? ¿Se ve la pantalla por las dudas? Sí. Esto, lo que me preguntaban recién respecto a quién se queda con qué, se ve reflejado en este cuadro que habíamos armado, ¿sí? Entre el comprador y el vendedor. Acá este cuadro viene de referencia. Acá estamos del lado del mostrador del comprador y del lado del mostrador del vendedor. Entonces, el comprador emite la acción, si la columna sería K de acción, y acá sería cada fila lo que es la acción de cada persona. Orden de compra. ¿Qué es la orden de compra? Nosotros cuando vamos al parcial y nos pegan unas guitarreadas marca Acme, no nos interesa que ustedes se inspiren y sean García Márquez o lo que sea. Nosotros le decimos nada más, diga el documento y la operación que respalda. Está orden de compra, solicitud de mercaderías. Listo. O por ejemplo, el comprador emite la orden de compra. Original o duplicado, depende para quién queda, y la solicitud de mercaderías. Es lo único que nosotros le pedimos. ¿Sí? Después, por ejemplo, está el remito, que se adjunta con la entrega. Sí. ¿Alguien habló? ¿Por las dudas? Hola. No, profe, nadie habló. Entonces, tenemos los tickets o las facturas, las recibe el comprador y las emite el vendedor. ¿Sí? ¿Qué se detalla en la factura? El importe, el detalle y las condiciones de ventas. ¿Está? Después tenemos, obviamente, como recién habían pasado en el link, el documento, después de tener los datos del vendedor y abajo la información fiscal y el CAE. Entonces, recibe nota de débito, recibe nota de crédito. Acá es donde se hacen el mayor de las ensaladas, generalmente en el parcial, porque no podemos o no logramos distinguir bien qué es la nota de débito y qué es la nota del crédito. La nota de débito, por ejemplo, por alguna diferencia en la cotización o por algún concepto que se haya omitido ingresar en la factura,
el vendedor le emite, o caso contrario, el comprador recibe del vendedor una nota de débito. Cuando yo recibo la nota de débito como comprador, quiere decir que a mí me están aumentando la deuda, ¿sí? No es que me están aumentando el crédito, me están, en todo caso, disminuyendo el crédito, me están debitando el crédito de la cuenta disponible, entonces yo voy a pasar a deber más, ¿sí? Caso contrario, la nota de crédito. La nota de crédito, por ejemplo, ahí abajo dice, el vendedor comunica que se ha descontado en el saldo de cuenta, por ende disminuye el saldo de la misma. A saber, por ejemplo, yo soy vendedor y creo que era Axel el que me consultaba el tema de los ejemplares. Axel es el comprador, ¿sí? Yo, vendedor, le facturo a él, ¿sí? Le facturo a él a lo mejor un mouse inalámbrico a 100 pesos, ¿sí? Pero yo no se lo vendo a Axel. Al final se cae la operación, pero yo ya emití la factura, ¿sí? Yo no puedo cancelarla electrónicamente, sino que tengo que hacer una nota de crédito, ¿sí? Yo tengo que anular ese saldo que nos vinculaba. ¿Para qué? Para que yo no tenga que después hacer el IVA débito y él no tenga saldo en crédito a favor. ¿Se entiende el tecnicismo de los dos? ¿Cuál es la diferencia? Profe, Sí. hoy yo le preguntaba si en todos los casos de los documentos comerciales es que el duplicado es para quien emite, porque si no me equivoco con el remito puede ser que sea al revés, sería el original es para el vendedor. No, siempre el original es para el comprador. Lo que puede pasar en el remito es que haya un triplicado para el transportista. Perfecto. No me quiero demorar ahora otra vez levantándome a buscar un formulario porque no lo voy a encontrar rápido. Lo tengo que buscar en las cajas de archivo para mostrarle a ustedes. Por ejemplo, si yo le compro, en mi negocio le compro a un mayorista en Buenos Aires y ese mayorista en Buenos Aires me despacha a mí en contrarreembolso. ¿Contrarreembolso qué quiere decir? Que llega la mercadería y yo tengo que pagarla. ¿A quién? ¿Al proveedor? No, al transportista. Si es tercerizado. Y en ese caso van a encontrarse con una cantidad de papeles que superan ampliamente el número de 2 copias, porque viene la orden de reedición, viene el remito, viene un montón de mercadería o un montón de papeles a firmar, pero eso ya es más específico de una actividad concreta. Esto es a los fines de darle la introducción al mundo de los documentos comerciales. Pero el remito, por ahí lo que puede llegar a confundir es si hay un tercero que hace el transporte. Por eso, por ejemplo, no está acá, en estos ejemplos, el informe de recepción. El informe de recepción lo hace el departamento de recepción en la empresa y puede tener 2, 3, 4, 5 copias de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa de tener esa información. Porque, por ejemplo, si yo hago la recepción, uno va a ir a parar a la parte de compras, otro, estoy suponiendo, al otro a almacenes, el otro control de calidad, el otro le va a quedar para él. ¿Se entiende? Depende la necesidad de información, la cantidad de formularios que podemos llegar a emitir, de ejemplares. Bueno, acá tenemos más ejemplos y no me quiero demorar mucho más en esto. Entonces, acá tenemos las operaciones básicas, como decíamos en el cuadernillo de práctica de recién. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Tenemos 2 que ya habíamos mencionado en el calendario, cuál era lo financiero y cuál era lo económico, ¿sí? Acá es importante discernir cuál es de carácter económico y cuál es de carácter financiero. De carácter económico, o por el principio de lo devengado, va a ser la compra y la venta. La compra y la venta.
¿sí? De carácter financiero va a ser cobro y pago. ¿Por qué? Porque voy a ingresar el dinero en el momento que a mí lo recibo. No es que yo tenga un derecho a cobro, sino es cuando efectivamente a mí me entregan el dinero. ¿Sí? Entonces, para cobrar hay que vender. Para pagar hay que comprar y viceversa. Y así empieza el juego. Ahora, ¿cuáles son las funciones que cumplen los documentos dentro de la organización? Son de función contable, específica obviamente, jurídica, porque a mí me establece tipo un contrato, o sea, no sé si hacer un contrato, pero sí un acuerdo entre las partes. ¿Está? Que si yo tengo la orden de compra recibida, por ejemplo, de Axel, y yo digo, bueno, la orden de compra tiene 30 días para ejecutarse. Y yo a los 35 días no cumplí, él me puede hacer una exigencia, si ya teníamos un contrato previo. ¿Está? O, por ejemplo, yo le paso un presupuesto a Axel y digo, bueno, el presupuesto tiene una validez de 5 meses. Y Axel, dentro de 2 meses, me quiere comprar al valor que yo le pasé el presupuesto y jurídicamente no puede, porque yo ya le aclaré que los precios se mantenían por 5 días hábiles y no durante 60 días. ¿Sí? Función de control, obviamente para la gestión, y la función impositiva, como recién quisimos ver en AFIP, que no me estaba dejando entrar en la página. Ahora, esta palabra, esta pregunta es fundamental de cara al futuro, porque históricamente nosotros siempre estudiamos y siempre se estudia que, ¿se acuerdan ustedes cuando ahí en COBAS o en COSUB se daba cuánto tiempo tenían que cuidarse o mantenerse los archivos? Los formularios, ¿cuánto tiempo debían conservarse? ¿Se acuerdan? 10 años. Claro, los comerciales 10 años y los de propiedad toda la vida. Entonces, ahora mi pregunta va a esto. De cara a la virtualidad que estamos teniendo cada vez más, los formularios digitales con código QR, con la mar en coche, con correos electrónicos, con toda la tecnología que tenemos, va a llegar un punto que vamos a tener que tener en consideración esta función de cómo conservamos los papeles y después respecto al impacto ambiental directamente que tenemos de guardar papeles 10 años guardados al divino botón. ¿Sí? ¿Se justifica tener una hoja impresa durante 10 años hoy con el tema de la virtualidad? ¿No tendríamos que replantearnos a futuro? Esto lo planteo como incógnita. ¿Qué tipo de manipulación o qué tipo de utilización vamos a darle a los futuros documentos digitales? Porque hoy tener una hoja impresa 10 años no parece de 1900, ya es de 1700. Está con todo el avance de la digitalización de la información. Así que eso es una apreciación mía que dejo a futuro, y que ustedes, más que nada ustedes, que son los futuros profesionales, lo van a ir viendo con más frecuencia. ¿Qué documentación debe archivarse? Bueno, recién lo mencionamos. ¿Y cuáles son los documentos obligatorios? Son los exigidos por AFIP. Después están los documentos de gestión interna que no son pedidos por ningún ente del fisco ni regulatorio, pero a los fines de gestión para la mejora de la eficiencia son necesarios. ¿Sí? Entonces acá vamos a ir ya, para ir cerrando, vemos el tema de los subsistemas de la empresa. Hablamos que teníamos un sistema general compuesto por subsistemas. Y esto es fundamental nosotros entender la función o el alcance que tiene cuando nosotros diseñemos una actividad como emprendedores. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a llegar el departamento de ventas o hasta dónde va a llegar el departamento de compras? ¿Sí? Y ahí le dejamos algunos ejemplos de los documentos que utilizan cada uno de los subsistemas como para ir teniendo una idea. Por ejemplo, ¿cuál de estos acá a ustedes les resulta que son obligatorios y cuáles no?
Hago la pregunta o para si alguno me quiere responder. ¿Quedé solo en la sala o hay alguno? No puedo ver la pantalla. Ya los dormí a todos. En cuanto a las ventas, profe, yo creo que el remito sería algo indispensable. ¿Alguno más? Coincido con el remito. No sé quién me habló. Recuerden mencionarme el nombre, así por lo menos tratamos de personificar un poco más la clase que Alexandra. tenemos. Sí, el único exigido por ley es el remito, los otros son de gestión. ¿Sí? El remito, por ejemplo, si a ustedes los agarra, por ejemplo, vamos a poner un caso, los camiones de soja de contrabando que van a Brasil, que vienen desde o de Santa Fe o desde Chaco. El remito muchas veces dice una localidad, vamos a suponerle, no sé, Candelaria. Si a ustedes hay algún agente en la ruta, algún agente de seguridad, los detiene con una mercadería en tránsito, por ejemplo, si a ustedes le dice, bueno, la mercadería tiene que ir hasta Candelaria y ustedes están en el Soberbio, entonces legalmente ahí ya pueden hacer una acción oficial las autoridades, porque no coincide lo que dice el papel respecto a la actividad que están ejerciendo. ¿Sí? Eso es uno de los ejemplos. Y después el otro, a ustedes les va a ayudar en la eficiencia, en la eficacia en la gestión. ¿Sí? En la asignación de los vendedores, hacer un ranking de los mejores vendedores o cuáles son los mejores clientes por zona para ustedes poder atacar y decir, bueno, el 80% o el 70% de mi movimiento me lo generan el 20% de mis clientes. Bueno, entonces, ese 20% de mis clientes no lo puedo desatender. Pero ahora, para poder conocer o identificar esos clientes críticos, yo necesito hacer un listado de mejores clientes por zona. Entonces, ahí ya empieza a jugar la gestión y ahí ya empieza a funcionar lo que hablábamos al principio. ¿Qué salida al sistema de información le voy a dar para que a mí me brinde la información que yo necesito para tomar las decisiones? ¿Sí? Por ahí queda medio monótono, medio aburrido, pero esto es no muy importante, es recontra importante que lo podamos llegar a entender. Lo mismo que las compras. Pedido de cotización, informe de recepción, órdenes de compra, proveedores frecuentes, tiempo promedio de demora en la entrega del proveedor y así un montón de ejemplos. Cobranzas, pagos también. Y acá les hago una diferencia, por ahí no se suele utilizar mucho, pero cuando ustedes sean profesionales de ciencias económicas o cuando estén hablando técnicamente, no es lo mismo producción de servucción. ¿Se anima a decir cuál es la diferencia entre los dos? Si quieren buscarlo en Google, lo buscan, no hay problema. Pero, o alguien ya lo sabe. ¿Cuál es la diferencia entre producción y servucción? Puede ser que sea la organización de todos los elementos necesarios para prestar un buen servicio. ¿Eso es producción o servucción? Servicio. Profe, Sí. puede ser que los costos de la producción siempre culminan antes de que se preste el servicio, antes de que se dé el producto, digamos, y los servicios se van dando a medida que se va prestando el servicio. Exactamente. O sea, en resumen,
Nosotros generalmente vemos en las redes sociales o en las noticias que hablan de producción cuando están hablando de prestación de servicios. O sea, la producción refiere a la elaboración de un bien físico, ¿está? Y la servición sería la mal llamada producción de un servicio. Por eso técnicamente se llama servicción. Cuando nosotros estamos prestando un servicio, el proceso de elaboración del servicio es una servicción, no es una producción. ¿Está? Eso por ahí ya es muy técnico, muy rompequinoto, ya es muy denso hacer esa aclaración, pero a ustedes, como profesionales futuros de ciencia económica, es importante que sepan la diferencia. Y cuando tengan que emplearlo, puedan emplear el término de la manera correcta. Cuando se dice la prestación del servicio, también se puede decir servicción. Pero bueno, al margen de eso. Acá vemos algunos ejemplos de documentos, y en la parte de recursos humanos, lo mismo. Y hasta acá llegamos con este documento, y ahora vamos a pasar muy rápidamente a lo que habían compartido ustedes ahí en el chat, que sería la parte de los comprobantes, ¿sí? Acá nosotros vemos 3 áreas claves. Si bien AFIP no nos dice el formato que tiene que estar la distribución, se toma como predeterminadamente la siguiente para todos los formularios. Está cuando son emitidos en factura, por ejemplo, la digital. Vemos la parte de los datos del prestador o del vendedor, la parte vendedora, ¿sí? La parte del cliente y las condiciones. Acá vamos a ver, pónganle el quid 20 32 114 050-6, apellido y nombre Morina Juan José. Está condición frente al IVA. Vamos a agrandar acá la pantalla. Condición frente al IVA, responsable inscripto, domicilio, condición contado, cuenta corriente, cheque o lo que sea. ¿Sí? Acá es importante tener en consideración qué quiere decir estos datos. ¿Está? A nosotros, por cada punto de venta, por cada punto de emisión, va a tener un código que lo va a identificar, y después va a tener el código del formulario en sí mismo, la fecha de la emisión y el quit. ¿Está? Y acá el inicio de actividades, toda esta la parte de los datos. Acá la identificación, como habíamos dicho, A, B, C, E, que no lo mencioné, es para la exportación. ¿Sí? Después tenemos la factura M y la factura T, pero ya son más técnicos. Bueno, estaba por mencionar algo, pero me iba a ir por las ramas y ustedes me van a terminar abandonando la sala por aburrimiento. Quedará para más adelante. Tenemos acá entonces el código de identificación, si queremos ponerlo como en AFIP, el producto del servicio, la cantidad, la unidad de medida, el precio unitario, bonificación si los hubiera, importe bonificado y subtotal. Esto es una factura C. Como ustedes ya vieron en contabilidad, no lo vamos a discriminar. Entonces, no podemos decir, bueno, IVA neto, subtotal neto, IVA, ingresos brutos, bla, 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 porque acá también iría otros tributos, podría ir ingresos brutos, tasa de comercio municipal. Y acá esto es importante. El código electrónico o el de impresión, según si es una factura electrónica o física, y la fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento, antes, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos el negocio en el 2011, ¿sí? Ahora estamos por cumplir 10 años, y cuando nosotros arrancamos como responsables monotributos, acá en el negocio, la factura C no tenía vencimiento. Vos podías, no sé, mandar a imprimir, qué sé yo, 100 talonarios de factura C, total no iban a vencer nunca. Ahora, eso permitía, nosotros nunca lo hicimos, pero permitía la potencial evasión fiscal. Entonces, por eso la AFIP
hoy pone una restricción en el tiempo de disponibilidad en la vigencia del formulario. ¿Sí? Profe, ¿por qué permitía la evasión fiscal? Porque vos podías tener, porque por ejemplo, a ver, si vos tenés 60 días, ¿sí? Para usar el formulario, vos tenés como máximo 60 días haciendo una factura por día. ¿Está? En la práctica muchos negocios lo que hacían era una factura cada 2 días o si en vez de darle ticket a todas las operaciones o darle la factura todos los días, estiraban y no computaban o no tributaban todas las operaciones. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, sí, sí. Bueno, eso era en lo pasado. Ahora todas tienen una fecha de caducidad o de vencimiento. Esto también es el ticket que ustedes van a encontrar con los mismos datos y el famoso QR para dar la información. Comprobantes no válidos. Acá les dejo para que ustedes lean. Lo tienen en el aula virtual, lo tienen en el canal de YouTube, pero también lo pueden ver acá unos segundos. Por otro lado, y ya para ir cerrando el tema, como dijeron ahí, no recuerdo el nombre de la compañera que había pasado el archivo, los tipos de factura a emitir. Emisor, comprobante. Macarena, no me acordaba el nombre, perdón. Entonces, responsable inscripto va a emitir, si es monotributista, consumidor final o exento, va a emitir la factura B. Si es responsable inscripto, a responsable inscripto puede emitir en las generalidades de la ley factura A. Puede ser factura con sujeta a retención o factura M. El monotributista, obviamente, siempre va a ser monotributista y el exento del IVA, por ejemplo, siempre va a ser factura C. ¿Sí? Y el exportador, factura E. Está. A mí me gustaría hacer únicamente, y acá perdón que me vaya un poco más por las ramas, pero me gustaría a ustedes mostrarles, está en YouTube, no sé si se ve mi pantalla por las dudas. Sí, profe. Está. Está esta función que se llama exporta simple, que si ustedes, o sea, esto ya me voy más a la parte de emprendedurismo, a la parte más práctica, pero que está actual, está vigente y lo pueden hacer absolutamente y prácticamente todo el mundo siendo monotributista. Pueden hacer una exportación, por ejemplo, llámese a Paraguay, llámese a Brasil, a Uruguay, a España, a el Congo o a Singapur, a donde ustedes quieran. Pueden hacer una exportación de algún producto que ustedes tengan para producir y mandarlo al exterior a través de esta exporta simple. Yo se lo recomiendo si alguno está interesado en hacer un emprendimiento que quiera hacer una exportación y desmitificar que el exportador siempre tiene que ser una pyme nivel Coca-Cola. Un exportador lo podemos hacer cualquier emprendimiento provincial, local, municipal. Si nosotros tenemos la vocación de llegar a producir algún servicio que para alguien externo sea atractivo y lo desee consumir, esto es una gran herramienta para poder trabajar. Acá yo les voy a hacer nada más únicamente porque le traigo a colación esto. Para que ustedes vean, acá ustedes pueden llegar a ver el CPM que tendría que hacer la carga de los productos, cotización de la operación, elegir un operador y exportar. Y después vamos a ver todos los aspectos técnicos, pero acá, este tipo un flujograma, un proceso que después lo podemos llegar a transformar en un cursograma, pero para que ustedes vean que acá esta cotización va a ser el pedido de cotización que nos van a pedir a nosotros.
la proforma, que después se va a terminar convirtiendo en la factura, acá, ¿sí? Por cuenta y orden, que eso después va a ser más técnico también, pero cobro y transfiero el reintegro. O sea, para que ustedes puedan identificar que hay un uso muy grande de formularios, de lo más variado posible, que a ustedes les pueda llegar a ser útil cuando sean propietarios de emprendimientos, cuando sean gerentes, cuando sean empleados o sean consultores. Sí, creo que ya me fui bastante por la rama por la clase de hoy. Les pido disculpas si fui un poco más extenso de lo que debía, pero me parece que este tipo de encuentros digitales les puede llegar a parecer más interesante a ustedes, más que el contenido que está disponible en YouTube, por ahí compartirle algunas experiencias que podamos llegar a tener en la parte práctica profesional de todos los días. Así que son ya 6 menos 20, perdón, ya estoy quemado, 4 menos 20. Si queda alguna consulta que quieran hacer, los libero si quieren ir a tomar su mate, estirar las piernas, salir a caminar un rato antes de la clase de teoría, y yo voy a quedar unos minutos más para estar con ustedes si surge alguna consulta que quieran hacer. Y vuelvo a reiterar la invitación a los estudiantes, cuando ya estén más avanzados o a partir de ahora, que la invitación para participar en la incubadora en Incubas dentro de la facultad. Así que los saludo, me parece que no vamos a tener otra interacción hasta el jueves, si Dios quiere, y si no hay paro mediante. Gracias, profe, muy buena la clase. Dale, gracias, profe. Quedan unos minutos por las dudas si quieren hacer una consulta o alguna observación. No, profe.